cada uno de ustedes. Vamos a comenzar el culto leyendo Romanos capítulo 10, verso 17. Y dice así la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quiere tener fe? Escuche la palabra de Dios. Atesore para su vida la palabra de Dios y su fe irá en aumento cada día. ¿Por qué no presentamos este culto delante de Dios y dejemos que la presencia de su Espíritu esté obrando y ministrando cada una de nuestras vidas? Señor, gracias te damos por este culto maravilloso que vamos a tener en tu presencia. Bendice las alabanzas, la adoración y la ministración de tu palabra. Señor, toca a cada uno de los que están escuchando en esta hora, en el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén. Alabemos y exaltemos juntos el nombre de Jesucristo.
solo Él tiene todo el control. En Cristo el Señor, decláralo. Queremos más de su amor y se deshace todo el dolor. En Cristo el Señor.
primavera. Por ese motivo, la Escuela Bíblica Emmanuel invita a todos los niños, niñas y preadolescentes a nuestro picnic virtual. Tus hijos están invitados. Contamos con la participación especial de Jesús. Recuerdo como un día se me acercó una niña diciéndome que quería conocer a Jesús. Pues ya lo tenía en su corazón, pero insistía que lo quería conocer personalmente. Entonces le dije que antes de dormir hablara con él y le contara todo. Oramos y se fue. Al día siguiente regresa, inmensamente feliz, contándome que soñó con Jesús y él le invitó a tomar un té. Recuerda en ese encuentro cómo Jesús le prometió que iba a estar con ella siempre. Recuerda, picnic virtual, invitación a un té, un encuentro con Jesús. Eso hará la diferencia. Que el Señor los bendiga. Saludamos a toda la Iglesia Emmanuel con mucho cariño. Saludamos a los pastores de Adona. Saludamos a todo el equipo de misiones y a todos aquellos que están involucrados del esfuerzo que se hace en la obra misionera. Somos la familia Saraño. Mi nombre es Sonia, mi esposo Sebastián. Hemos tenido el privilegio de poder estar con ustedes compartiendo en alguna oportunidad. Hoy queremos acercarnos para saludarlos a través de este medio, agradecerles sus constantes ofrendas, su constante apoyo en oración y su respaldo permanente. Queremos compartirles una breve meditación, no algo muy largo, pero sí un versículo que para mí, para nosotros, es muy importante para el momento que estamos viviendo, ¿no? Como pandemia, toda la situación que se vive, las dificultades. Y meditaba en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Creo que se hace cada vez más viva esta palabra para nosotros. Dice: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué maravilloso es sentir esta palabra de parte de Dios en este tiempo, ¿no? Donde hasta nos ponemos a pensar, lo que estoy haciendo sirve, tiene sentido, qué sentido tiene todo el esfuerzo que uno va realizando en diferentes áreas, ¿no? Saber que nuestro trabajo no es en vano. Y esta palabra se aplica a todos los tiempos. No es que era para un tiempo específico, se aplica para todos los tiempos. Tiempos de persecución, tiempos de alegría, tiempos de pandemia, tiempos de estar en la casa, pero saber que todo lo que estamos haciendo el Señor lo va a estar respaldando, porque nuestro trabajo en el Señor, me encanta esto, no es en vano, no deja de tener sentido. Y te quiero animar, porque quizás hoy decís, pero estoy orando, pero ¿será que realmente está causando un impacto en otro lugar, en otra nación? Estoy dando, pero ¿sirve lo que estoy haciendo? ¿Sirve para bendecir esa hermosa comunidad en donde está plantada la iglesia, siendo bendición, siendo luz, como lo hemos visto como iglesia? Y sirve para que, como nos pasa a nosotros, sigamos siendo de bendición a través de una iglesia tan hermosa como la de ustedes. Les agradecemos, les amamos, les animamos a sentir esta fortaleza del cielo, sin la cual nos desanimaríamos, sin la cual empezaríamos a sentir que nada tiene sentido. En el Señor siempre va a tener sentido, no es en vano. Anímate con esta palabra, porque hasta el día que el Señor venga, dice, tenemos que alentarnos los unos a otros con palabras como esta. Te animo, te aliento, te animamos a seguir confiando en el Señor, a seguir orando, a seguir clamando, a seguir participando de las reuniones, a seguir siendo parte de los tiempos de adoración, de meditación, a ser parte de la iglesia. Seguimos siendo iglesia y no es en vano nuestros esfuerzos. Los amamos y no va a faltar la oportunidad de visitarles nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos desde hace mucho tiempo. Sobrenatural, eres Dios
habitas la eternidad. Eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios.
Señor les bendiga. Continuamos esta reunión virtual y vamos a compartir la palabra del Señor. Sin antes, vamos también, Señor, a darle gracias a Dios. Vamos a orar al Señor primeramente y después compartimos la palabra de Dios. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta tarde en el nombre de Jesús por este tiempo que podemos compartir tu palabra. Bendice el mensaje de tu palabra, bendice este mensajero, cumple tu propósito por el cual tú, Señor, envías esta palabra. En cada corazón ministra, habla, Señor, lo que cada corazón necesita recibir en esta tarde en el nombre de Jesús. Señor, y te agradecemos por todas las oportunidades que tú nos sigues dando para predicar tu palabra, enseñar tu palabra, proclamar el Evangelio de Jesucristo, anunciar que eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el único y suficiente Salvador de los hombres. Gracias, Padre, por la iglesia que permanece firme y sigue estando unida, Señor, haciendo esta tarea. Nos ponemos en tus manos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un relato de la palabra del Señor en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5, que nos habla de la historia de un leproso, la sanidad de un leproso, un hombre llamado Naamán. Dice así, mire, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Este acontecimiento, este hecho ocurre alrededor del año 900 a.C. Y podemos ver que habla del profeta Eliseo. El profeta Eliseo es la persona que Dios estaba usando en ese momento y era una persona reconocida, una persona de renombre, porque si uno va al capítulo 8 encuentra que en ese momento estaba el rey de Israel hablando con Giesi. Giesi era el criado de Eliseo y Giesi le estaba contando todas las hazañas y todos los milagros y todas las cosas que había hecho Dios por mano de Eliseo. Justo cuando llega una mujer a pedirle al rey que le reintegre su tierra, sus casas, y Giesi dice, esta es la mujer que yo le estaba contando, ese es el niño que resucitó. Así que Eliseo era una persona, o había sido una persona, un profeta reconocido, un profeta que Dios había obrado con poder en toda su vida. Por eso el rey quería saber las historias de aquellas cosas que habían acontecido a través de la vida del profeta Eliseo. Pero cuando uno, aquí nomás inmediatamente en este contexto del capítulo 5, el capítulo final del capítulo 4, vamos a ver que ocurren milagros, como los que Jesús anticipó que iban a ocurrir en medio de su pueblo. Jesús dijo, los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, tomarán en sus manos serpientes, comerán cosas mortíferas y no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y en ese contexto vemos que hay una situación donde la compañía de profetas que estaba con Eliseo sale, había hambre en la tierra, y sale a recoger hierbas y cosas para poner en la olla y hacer una comida. Y uno de ellos vio una planta que tenía frutos y la tomó. Y la partió y lo puso en la olla. Pero en un momento uno de los profetas dijo, Eliseo dice, aquí hay muerte en esta olla. Entonces Eliseo mandó buscar harina, pidió que le trajera harina, le echó en la olla, y esa comida que estaban haciendo, lo que era venenoso, Dios lo sanó y hubo un milagro allí de intervención de parte de Dios. Así que ahí vemos milagros, iban a comer cosas mortíferas, pero eso no le iba a hacer daño, porque el que estaba obrando era el Espíritu de Jesucristo en ese tiempo, y 900 años después Jesucristo en persona vino a la tierra, hizo los milagros que todos sabemos que realizó y que sigue realizando por medio de la Iglesia, para darle el mandato a la Iglesia que siga proclamando el Evangelio de Jesucristo. Más adelante, el siguiente acontecimiento es que había 100 hombres que tenían que alimentarse y no tenían más que unos pocos panes. Entonces Eliseo le dice a su criado, que la gente, repártalo entre la gente. Y dice, ¿pero qué es esto para tanta gente? Y él dijo, repártanlo porque el Señor dice que esta comida va a alcanzar y va a sobrar. Y así fue que lo repartieron y la comida alcanzó y sobró. ¿No? Nos trae la memoria cuando Jesús alimentó a esas 15.000 personas, o a los 8.000 también, ¿no? Que comieron, se saciaron y sobraron. 12 cestas llenas en una oportunidad y 7, 8 cestas más en la otra. O sea que Dios es un Dios que hace milagros siempre, y esto anticipaba justamente en la venida de Cristo, la manifestación plena del poder de Dios. Aquí estaba obrando el Espíritu de Cristo ya estaba anticipando las cosas que iban a ocurrir. Y en este momento, el capítulo 5 habla de este hombre Naamán, que era un hombre
poderoso, prestigioso, dice la palabra que hemos leído, pero era leproso. Tenía un problema de lepra. En Israel, el leproso era una persona que era considerada casi un muerto. Un leproso no podía estar en la ciudad, un leproso no podía estar en comunión ni contacto con la familia ni con ninguna persona. Nadie tocaba a un leproso. El leproso tenía que estar lejos. Leproso tenía que gritar, porque tenía que estar lejos porque estaba enfermo. Entonces vemos que Jesús dijo que los envió a sanar a los leprosos. Es otra señal, y la lepra es símbolo de pecado, ¿no? Y vemos que también, por ejemplo, el rey Usías, en el tiempo del profeta Isaías, entró al templo a ofrecer algo que a él no le correspondía, que era el trabajo de los sacerdotes. Él entró al lugar santo. Y cuando él entró, rápidamente los sacerdotes fueron a sacarlo y le dijeron: usted no tiene que estar acá, no sé qué hace usted acá, usted está pecando delante de Dios al hacer esto. Inmediatamente quedó leproso. Y fue sacado del templo, fue sacado del palacio y seguramente fue sacado de la ciudad. Era considerado una persona muerta, tanto que Isaías en el capítulo 6 dice el tiempo que el rey Usías había muerto. Así que algunos creen que físicamente habría muerto y otros que no es que estaba muerto físicamente en ese momento, sino que era leproso y era considerado como un muerto. Así que la lepra era un problema en Israel. No sé, en Siria, aparentemente, este general Naamán tenía su ejército y podía pelear batallas, aún siendo leproso. Pero era un problema ser leproso. Así que ocurre acá, vemos que primeramente, lo primero que encontramos en este relato es que las situaciones negativas son oportunidades para que Dios se glorifique. Las situaciones negativas son oportunidades para que Dios se glorifique. Uno ve las situaciones negativas y solo ve eso, lo negativo. Solo ve y tiene una actitud negativa frente a la situación. Ve que las cosas no son favorables para su vida. Lo primero que vemos en esta situación negativa es que Naamán se entera de que hay un profeta en Israel a través de una muchacha israelita que había sido secuestrada por bandas sirias. Otra cosa para notar, entre paréntesis, estamos hablando cerca del año 900 a.C. Ya había guerras entre sirios e israelíes. No es una cosa de este tiempo la guerra entre Siria e Israel, ni el Medio Oriente con Israel, sino que es una cosa de vieja data, y para conocer y para entender, la única forma de hacerlo es comprendiendo el contexto de la Escritura. Así que en esta época ya había bandas armadas sirias que salían, y un día salieron y encontraron a esta muchacha y la secuestraron. Hoy diríamos que fue secuestrada, que se violaron sus derechos, que fue llevada como esclava, y las organizaciones de derechos humanos saldrían quizás, ¿no?, a reclamar, pero a esta chica nadie la reclamó. Nadie dijo nada y parece que aparentemente en esa época era una situación que pasaba y que había tanta pobreza que quizás nadie iba a reclamar nada. Y así fue que esta jovencita israelita terminó en la casa de Naamán, siendo una sirvienta de Naamán, una criada de la casa de Naamán, y por eso Naamán se entera que en Israel hay un profeta que Dios puede usarlo para sanar su lepra. Así que esa situación negativa, esa situación en principio, que fue el secuestro de esta joven, de esta muchacha, que la llevaron, mira, quizás hasta la familia no la reclamó y sabía dónde estaba, porque en Israel pasaba hambre, tenía necesidad, estaba peor. Allí estaba la casa de un hombre poderoso, tenía un buen vestido, tenía un buen pasar, tenía vestidos decentes, estaba limpia. Así que probablemente la familia tampoco la reclamó sabiendo que estaba en ese lugar, porque estaba bien allí en la casa donde estaba, en cuanto a las comodidades. Pero quiero decir, esa situación negativa, que cualquiera obviamente lo vería hoy día como una situación extrema, y de intervención de los tribunales internacionales, de derechos humanos y demás, en ese momento esa situación negativa fue para Naamán una posibilidad de ser sano y de conocer a Dios. Por eso las situaciones negativas no siempre son situaciones que uno tiene que verlas como algo terminal, son oportunidades para ver la mano poderosa de Dios. Porque, como leímos en Romanos la semana anterior, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, porque ocurren por un propósito que Dios tiene. Y Dios tenía un propósito en esta situación, y esa jovencita no estaba amargada, porque ella misma le aconseja
a Naamán el hecho de ir a ver al profeta que había en Israel, así que ella no estaba amargada, no estaba enojada, no tenía odio contra ellos, nada. Ella probablemente estaba viviendo una situación mucho mejor que la que vivía en el territorio de Israel. Así que esa situación produjo un acontecimiento positivo. Primero, vemos que las situaciones negativas, como la del veneno, produjeron un milagro, porque la olla donde había veneno fue sanada y esa comida los profetas la pudieron comer, esa preparación. Después, cuando la situación negativa de que había hambre y que no había comida, se multiplicó ese pan que había y todos pudieron comer y se saciaron. Era una situación negativa, pero hubo un milagro de multiplicación y todos pudieron comer. Y la situación de la muchacha, una situación al extremo mucho más negativa que las otras. ¿Por qué? Porque incluía la esclavitud de una joven, o estar en la casa como una criada, que no era lo mismo que ser esclava, pero dependía de sus amos. El amo de ella era el general Naamán y la esposa, así que ella dependía de sus amos, ella casi que estaba en una situación de esclavitud. Pero ese momento, esa situación negativa entonces produjo una oportunidad para ver la mano poderosa de Dios. Así que, mire, en primer lugar eso, tenemos que ver cómo el Señor obra. ¿Cómo sabe usted entonces si las cosas que pasan en su vida, que usted cree negativas, no son oportunidades para conocer a Dios? ¿Qué cosa está pasando en su vida en este tiempo? ¿Qué circunstancias o qué pensamientos vienen a su mente? ¿Qué pensamientos vienen a su corazón? ¿Cómo el enemigo quizás siembra malos pensamientos? Le hace ver las circunstancias difíciles, adversas, que se viven en el mundo hoy de una manera terminal y no puede verlo como una oportunidad. ¿Qué situaciones está pasando? Y entonces fíjese si no puede ver allí una oportunidad, si no puede ver allí la mano de Dios obrando a favor entonces de su vida, si usted tiene la actitud correcta, porque la actitud tiene mucho que ver en esto. Lo siguiente que vemos es que la actitud es importante en esta situación. La muchacha, como dije antes, tuvo una buena actitud. Ella no guardó rencor ni odio en su corazón, ni tampoco tenía ninguna aversión hacia ellos, sino que probablemente estaría agradecida en un sentido porque el estilo de vida que ella estaba teniendo en ese momento, que Israel no lo podía tener. Entonces, cuando supo y cuando vio que su amo estaba leproso, le aconsejó ir a Israel. Mire, dice así. Bueno, esto decía en tal ocasión los sirios llevaron a esta muchacha capturada, le hicieron criada de la esposa de Naamán. Dice, un día la muchacha le dijo a su ama, a la esposa de Naamán, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Mire la confianza que ella tenía. La actitud de ella, primero, no era una actitud negativa, no deseaba la muerte de estas personas. No decía, tiene lepra, ahora que se la aguante, mira lo que me hizo a mí. Ella no tenía esa actitud. Mira qué importante es la buena actitud, porque para ella misma era importante, pero también esa buena actitud de ella produjo después un milagro que glorificó a Dios. La segunda actitud fue la de Eliseo. Si uno lee el relato más adelante, dice que Naamán fue con cartas a ver de carta del rey de Siria para llevarle al rey de Israel, diciéndole el rey de Siria que él mandaba a su general y que lo sanara. Entonces el rey de Israel se perturbó, dice, este hombre me está poniendo tropiezo, me está provocando. ¿Cómo que soy Dios para sanarlo? O sea, ese fue el razonamiento del rey. Naamán venía con la esperanza de ser sanado. Y el rey no tuvo la actitud correcta, ni tampoco tuvo la fe y la confianza de que Dios le podía glorificar en eso. Pero Eliseo sí tuvo la actitud correcta. Cuando Eliseo se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras por esta causa, mandó a llamar a Naamán y le dijo, dígale que venga a verme ese hombre. Así que Eliseo, la actitud de Eliseo fue ver la mano de Dios en esa situación. La actitud de Eliseo fue ver que atrás de esto había un propósito de Dios. Por eso la actitud es importante. La actitud correcta me hace ver el propósito de Dios. La actitud correcta me hace vislumbrar, comprender, discernir las cosas que están pasando y esperar un milagro, esperar la oportunidad de ver cómo Dios se va a glorificar. No todas las situaciones negativas necesariamente son situaciones destructivas. Aún la situación más adversa es una oportunidad para ver la mano poderosa de Dios, si la actitud es la correcta, si mi corazón y mi confianza en Dios es la correcta. Así que Eliseo
Tanto la muchacha como Eliseo tuvieron una actitud correcta. Eliseo vio la mano de Dios, dijo que venga a mí a verme ese hombre. Entonces, cuando este hombre fue a ver a Eliseo, él llegó, dice, con sus carros, con sus caballos, llegó a la casa de Eliseo, se detuvo delante de la puerta, y acá vemos la actitud de Naamán. Se detuvo con sus caballos, con su carro frente a la puerta de Eliseo, y Eliseo mandó un mensajero. Acá vemos la actitud del hombre. La actitud de Naamán fue una actitud de enojo, una actitud de queja, porque vino el mensajero y le dijo que tenía que ir al río Jordán y zambullirse 7 veces. Y él se quejó, se enojó, mostró su orgullo, su arrogancia, y dice que no hay mejores ríos en Siria que yo me vaya a meter en ese río sucio de los israelitas. Y se dio la vuelta y se fue. El hombre que su enojo, su ira, su queja, su arrogancia lo hacía permanecer leproso, porque no lo ayudaba a ser sanado. Entonces la gente que iba con él, los que acompañaban al general, le dijeron: general, si le hubiera pedido algo complicado, no lo hubiera hecho. Cuanto más meterse en el río. Lo hicieron entrar en razón. Entonces él bajó su actitud de orgullo, de arrogancia, comprendió la situación, se humilló, tuvo esa actitud de aceptación de que esa era la circunstancia que él estaba viviendo, y se metió en el río. Se metió 7 veces en el río, dice que su piel salió blanca como la piel de un bebé. Así recibió el milagro Naamán. Pero entonces Naamán tuvo primeramente una mala actitud, de queja. Cuando una persona se queja todo el tiempo de todo, cuando a una persona todo le parece mal, si no está como quieren ellos, y su orgullo, su arrogancia, su amor propio le impide recibir un milagro de Dios. El milagro lo recibió Naamán cuando se humilló, cuando se bajó del caballo, digamos en un sentido literal y en un sentido simbólico, ¿no? Él estaba sobre un pedestal, era el general, el hombre prestigioso. Sin embargo, cuando él se bajó de esa posición y se humilló y aceptó las circunstancias como eran y se metió en el río, recibió la sanidad. Lo segundo que le pasó y por qué reaccionó así Naamán es porque Eliseo no salió. Mandó un mensajero y él dijo: yo pensé que iba a salir el profeta, que me iba a mirar, que iba a hacer un movimiento con la mano y me iba a sanar la lepra. Y me mandó un mensajero. ¿Qué se cree que soy yo? No me viene ni a ver, ni me viene a atender, ¿no? La actitud de arrogancia, de orgullo. Esas cosas hicieron que Naamán se enojara, que Naamán se quejara y se quisiera ir. Pero gracias a Dios que la gente que estaba con él lo hizo recapacitar, lo hizo entrar en razón, él se humilló, aceptó la situación como era, se metió en el río y fue sanado. Dice así la palabra del Señor. El versículo 13 dice, bueno, ¿acaso los criados le aconsejaron, no? Y el 14 dice: así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces sobre lo que había, según lo había ordenado el hombre de Dios. Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpia. Y acá vemos lo tercero importante en esta situación, es que Dios es glorificado cuando los creyentes, cuando las personas que confían en Dios tienen disposición de hacer lo correcto. Eliseo hizo lo correcto, la muchacha hizo lo correcto y finalmente Naamán también hizo lo correcto. Al principio, como dije, su actitud no fue la correcta, pero finalmente tomó la actitud correcta y dice así: entonces luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted que acepte un regalo de su servidor. Reconozco ahora que no hay Dios en todo el mundo, sino en Israel. Mire cómo Dios es glorificado. De una situación negativa, de la muchacha siendo secuestrada y llevada como criada a la casa de Naamán, siendo criada la esposa de Naamán. La esposa de Naamán era la dueña de ella. En ese tiempo eso se acostumbraba a hacer. En esa situación negativa ocurre un milagro. Obra poderosamente el Señor y ese hombre sanado de lepra, Dios es glorificado porque Dios se da a conocer. Así que las situaciones negativas en su vida son oportunidades para ver la gloria de Dios. Pero depende de su actitud. Jesús
Jesús vino, dice, como al principio mencioné, Jesús mandó a la iglesia a sanar leprosos, en un sentido literal, pero también en un sentido simbólico, porque la lepra es símbolo de pecado. Así que Jesús vino a perdonar pecados, a restaurar las vidas que están heridas por causa del pecado y a reconstruir aquello que ha sido destruido. Jesús envió a la iglesia a hacer esa tarea, pero la actitud de las personas es lo más importante. Si la persona no tiene la actitud correcta, el orgullo, la arrogancia, la queja, la murmuración, todo ese tipo de cosas que hacen que se amarre el corazón del hombre, no le permite ver la oportunidad de ser sanado, de ser perdonado y de ser restaurado. Pero en la actitud correcta, aún en las situaciones más negativas, la actitud correcta, la humillación delante de Dios, el reconocimiento y la aceptación que Dios es el que puede hacer el milagro y cambiar mi realidad en este tiempo, hace que Dios obre. Es una oportunidad para ver la mano de Dios. Nada más la vio. La muchacha misma la vio, porque ella aconsejó ir a ver al profeta y él volvió sano. Y seguramente la vida de esa criada no fue la misma después. Quizás siguió en la casa de Naamán, pero el trato y las circunstancias de su vida habrán cambiado porque Dios honra a los que le honran. Honre a Dios, bendiga al Señor, cumpla el propósito de Dios, ríndale sus necesidades a Él. Permita que el Espíritu Santo obre en su vida y en su necesidad. No sé cuál sea su situación que esté pasando en este tiempo, puedo imaginarme muchas, ¿no? Porque todos estos tiempos de cuarentena muchas personas le afectaron económicamente, le afectaron emocionalmente, afectaron a sus hijos emocionalmente, cambió todo el orden y esta situación va a tener para rato. Quizás no la cuarentena y las restricciones estrictas como estuvieron hasta ahora, progresivamente se irá flexibilizando, pero va a haber restricciones. Yo lo veo en el mundo entero, en los países de Europa tienen restricciones todavía, están haciendo pruebas para ver si se pueden hacer, por ejemplo, hacen pruebas de que las personas vayan voluntarias a un lugar donde teóricamente se podría hacer un recital o una reunión con muchas personas, y llevan un tipo de rastreador donde los que están organizando saben dónde está la persona, las controlan, las chequean del tema de COVID y demás. Están haciendo ensayos porque ya no va a ser lo mismo el mundo en adelante. Las normas de higiene, los protocolos de seguridad y de higiene van a ser diferentes. Entonces todas esas cosas van a continuar en adelante y muchos se van a sentir afectados, quizás aún más todavía. Si lo fueron ahora, quizás con esos protocolos sean afectados porque tengan que cambiar todo su estilo de vida y todas sus actividades. Pero en todo hay una oportunidad de parte de Dios. En todas las situaciones que parecen negativas, hay una oportunidad de parte de Dios. Piense su situación que le parece negativa, preséntela delante de Dios y dígale: Señor, hazme ver la oportunidad que tú me das, la oportunidad que tengo en este tiempo de ver tu mano poderosa, de ver tu gloria. Eliseo vio la mano de Dios. El rey de Israel no, pero Eliseo vio la mano de Dios. La muchacha supo que Eliseo podía sanar la lepra de Naamán. Le dijo: en Israel hay un profeta que si lo va a ver el Señor, mi amo, le decía ella, el profeta lo va a sanar. Y así fue, porque Dios estaba obrando allí y ellos lo pudieron ver. Vea usted también la mano de Dios en su vida. Vea usted también la oportunidad de las circunstancias que usted está pasando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en este tiempo, Señor, por la oportunidad que tenemos, Señor, de ver tu mano poderosa, de ver tu gracia, tu misericordia, de ver tu bondad. Señor, lo vemos en los creyentes, en aquellos que están firmes, Señor, siendo parte de la obra, trabajando y sirviéndote. Señor, que nada les ha detenido, sino que siguen adelante y tú sigues sosteniendo la obra. Lo vemos, Señor, en cada persona que continúa, que las puertas se abren, que prosperan, que trabajan, que encuentran nuevas maneras de trabajar y de generar ingresos para su hogar, y tu mano ha sido buena con ellos. Señor, te ruego por aquellos que no pueden ver la oportunidad ahora. Pon tu mano poderosa sobre sus vidas, quita la venda de sus ojos, sana sus ojos, sana su corazón, sana su mente, Señor, y trae revelación a sus corazones de la oportunidad que ellos tienen por delante, aunque vean situaciones negativas, aunque vean que todo está mal. Señor, detrás de eso hay una oportunidad para ellos. Abre sus ojos para que puedan ver, abre sus ojos para que puedan comprender. Bendigo sus vidas, oro por sus necesidades, oro por aquellos que están enfermos, aquellos que están angustiados, aquellos que están afligidos y aquellos que están, Señor, sin esperanza. Oro en el nombre de Jesús para que en esta situación difícil que se encuentran puedan ver tu mano
y vean la oportunidad de que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús los bendigo. Gracias por este tiempo. Amén. Amén. El Señor le bendiga. Nos encontramos la próxima reunión virtual.